clase vamos a hablar sobre más un perfil dentro del laboratorio que es el perfil pancreático, ¿sí? Es una prueba más que vamos a estar estudiando. Vamos a ver cuándo ustedes van a solicitar este perfil pancreático, cuáles son los metabolitos que entran dentro de este perfil pancreático, ¿sí? Así como dice su nombre, el perfil pancreático es utilizado principalmente para ver cómo está funcionando mi páncreas, que es el órgano entonces que hoy nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Antes de entrar en sí lo que es ese perfil pancreático, vamos a hablar un poquito sobre el páncreas y sobre cuáles son las funciones que este órgano ejerce en nuestro organismo, ¿sí? El páncreas entonces es una importante glándula del cuerpo y es responsable principalmente por producir hormonas y varios tipos de enzimas, principalmente enzimas digestivas, las enzimas que están relacionadas con la digestión de los alimentos que nosotros ingerimos, ¿sí? Acá hay una pequeña imagen entonces para que ustedes recuerden un poquito la parte anatómica del páncreas, que es lo que ustedes ya estudiaron en anatomía, ¿sí? Entonces es la parte anatómica. El páncreas tiene varias células diferentes y los locales de producción de las hormonas y de las enzimas son en estas células. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que las células alfa secretan un tipo de hormona, las células delta otro tipo de hormona. Entonces depende de las células que están presentes en ese páncreas. Presenta entonces funciones exócrinas y también funciones endocrinas. ¿A qué nosotros nos referimos cuando decimos funciones exócrinas? La función exócrina, ella se relaciona con la producción del jugo pancreático. El jugo pancreático es el responsable por hacer la metabolización de todo lo que nosotros ingerimos, proteínas, carbohidratos, grasas. Entonces trabaja en un pH de 7.8 a 8,2, un pH alcalino, ¿sí? Este jugo pancreático tiene un pH alcalino. Cuando hablamos de la función endocrina, nosotros hablamos de la función de sintetizadora, cuando el páncreas es sintetizado, sintetiza hormonas y también enzimas, ¿sí? ¿Cuáles son las dos principales hormonas que son sintetizadas por este páncreas? La insulina y el glucagón. Entonces, esas son las principales hormonas. Es un órgano retroperitoneal que principalmente pertenece al sistema digestivo y endocrino. Mide más o menos 15 a 23 centímetros y pesa 70 a 150 gramos. Está situada detrás del estómago, entre la porción del intestino y el vaso. Tiene dos funciones principales que dijimos entonces, que es la función endocrina y la función exócrina, ¿sí? Dependiendo entonces de las células que se encuentran en ese páncreas, nosotros tenemos tanto hormonas como enzimas producidas en locales diferentes. Nosotros vemos o sabemos que en las células beta, por ejemplo, del páncreas, se produce la insulina. ¿Cuál es la función de esta insulina en el organismo? Nosotros sabemos que la insulina es un hipoglicemiante. ¿Cómo actúa la insulina? Retira el exceso de glucosa que viene de la alimentación y lleva a las células para producir energía. En las células alfa se produce el glucagón, que actúa como un hipoglicemiante. Entonces, en las células delta, la somatostatina, que tiene que ver con la parte de digestión de los alimentos, y en las células PP, el polipéptido pancreático se produce. Entonces, son estos productos los que se van a sintetizar en ese páncreas dependiendo de su localización de las células, ¿sí? Las enzimas que nosotros vamos a estudiar hoy, ellas son producidas en las células acinares del páncreas, ¿sí? Estas son hormonas, entonces cada una son producidas en células diferentes. Las enzimas que vamos a estudiar hoy se sintetizan en las células acinares del páncreas. Entonces, una de las principales funciones de este páncreas es la secreción de hormonas, tanto de la insulina como del glucagón. Cuando nosotros nos referimos a la producción de enzimas,
nosotros vamos a ver que este páncreas secreta más o menos más de 20 tipos de enzimas diferentes y cada enzima principal tiene su principal función de auxiliar en la digestión de los alimentos que son ingeridos, ¿sí? Para que haya metabolización y absorción de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, todas las enzimas que son sintetizadas por el páncreas principalmente actúan acá, auxiliando en la digestión, ¿sí? Proceso digestivo. ¿Qué son estas enzimas pancreáticas? Son químicos naturales que van a ayudar a descomponer los alimentos de la dieta, ya sean los alimentos, las grasas, proteínas o carbohidratos. En una persona normal que no tiene ningún tipo de patología, el páncreas secreta más o menos 8 tazas de jugo pancreático en el duodeno por día. Y el fluido, este jugo pancreático es lo que contiene dentro de ese jugo las enzimas que van a actuar de composición y metabolización de los nutrientes, ¿sí? ¿Cuáles son los marcadores de daño pancreático? Así como dijimos, dentro de un perfil pancreático entran enzimas que ustedes van a solicitar como médicos para ver cómo está la función de tu paciente, cómo está la función pancreática de tu paciente y cuáles son esas enzimas que van a indicarle a ustedes si hay algún daño, si hay alguna disfunción pancreática. La amilasa, la lipasa, la tripsina, quimiotripsina, elastasa 1 y el péptido vasointestinal activo o BIP. Estas enzimas son los principales marcadores de daño pancreático. Solo que dentro del perfil pancreático, cuando ustedes solicitan un perfil pancreático en el laboratorio, lo que se dosifica son la amilasa y la lipasa. Entonces, estas dos son las principales enzimas que nosotros dosificamos en el laboratorio, ¿sí? Son los principales marcadores, principalmente, por ejemplo, de una pancreatitis aguda. Entonces, dentro del perfil pancreático, lo que nosotros vamos a estudiar son la amilasa y la lipasa. Son las que son más importantes dentro de estas, ¿sí? Y existen otras enzimas también. El perfil pancreático entonces se puede componer de todas estas enzimas que vimos acá, pero las dos enzimas que se van a destacar y que son las más importantes son la amilasa y la lipasa, ¿sí? Vamos a estudiar separadamente cada una. Primero vamos a hablar de la amilasa. Esta amilasa, ella es una enzima pequeña de clase hidrolasa, o sea que ella actúa. Su primera función empieza en la boca. Ella no solamente está presente en el páncreas, sino que está presente en otros órganos también, como las glándulas salivares, el ovario, testículo, pulmones, amígdalas y otros. Entonces, esta amilasa, su principal función es la que ayuda a digerir los carbohidratos que son ingeridos de la alimentación, ¿sí? Nosotros decimos que la amilasa, ella no es muy específica del páncreas. ¿Por qué ella no es muy específica? Porque ella no se encuentra solamente en el páncreas. Ella se encuentra en otros locales también, como ovarios, testículos, pulmones, amígdalas y otros locales. Es de gran importancia entonces la descomposición del almidón en azúcares para que nuestro organismo consiga absorber mejor esos nutrientes, ¿sí? Se filtra en el glomérulo y aparece también en la orina. La amilasa, ella es eliminada a través de la orina también. Cuando nosotros tenemos el incremento o la presencia de amilasa en sangre, esa presencia de amilasa en sangre se llama amilasemia. Y cuando hay un aumento por arriba del valor de referencia, nosotros utilizamos el término hiperamilasemia, ¿sí? Y cuando la amilasa está presente en la orina, el término que se utiliza es amilasemia.
Y cuando hay un aumento del valor por arriba del valor de referencia de esta amilasa, en la orina nosotros conocemos como hiperamilasuria. Cuando ustedes solicitan un perfil pancreático, nosotros medimos el valor de la amilasa en suero, ¿sí? Se hace en sangre. Cuando ustedes como médicos quieran solicitar una amilasa en orina, ustedes van a solicitar una amilasuria. Ahí nosotros ya sabemos que lo que ustedes quieren es detectar amilasa en la orina. Estos términos es bastante importante que ustedes manejen para la prueba, ¿sí? Para que no se confundan. ¿Cuáles son las muestras que nosotros utilizamos para dosificar Prof, esta... volta pouquinho no outro slide que eu não ouvi. Acá? Para repetir? Sim, prof, por favor. Que parte que você não pegou? Só o final que a senhora estava explicando diferenças dos termos. Acá. Cuando nosotros hablamos de amilasemia, é presença de amilase no sangue, tá? E a amilasúria é presença de amilase na urina. O perfil pancreático que a gente mede dentro desse perfil pancreático é o valor da amilase no sangue do paciente. Agora, se você quer saber o valor de amilase na urina, você tem que solicitar uma amilasúria, tá bom? Entonces, esa es la diferencia. Y la hiperamilasemia se refiere a un valor muy aumentado por encima del valor de referencia, así como la hiperamilasuria también, ¿sí? ¿Está cierto? Sí, prof. Bueno, las muestras que nosotros utilizamos para medir esta amilasa puede ser sangre, se utiliza el suero o el plasma, orina, líquido acítico también se puede utilizar. Entonces, el perfil pancreático mide la presencia de amilasa en suero o plasma. Ahora, cuando ustedes quieren saber en orina, ustedes van a solicitar como amilasuria. Y cuando quieren saber, por ejemplo, si hay presencia de amilasa en un líquido acítico, van a poner dosaje de amilasa en líquido acítico. De esa forma se hacen los pedidos médicos, ¿sí? Esta amilasa, entonces, ella es secretada fundamentalmente, no solamente en el páncreas, sino que en otros locales también, como las glándulas salivares, en las glándulas que se llaman ptialina, que son las glándulas de la saliva, son las responsables por producir esta amilasa. Y también por las células acinares del páncreas. Entonces, ese es el local donde ella es sintetizada. También es secretada por el tracto intestinal por medio de un conducto pancreático. Las glándulas salivares que van a secretar esta amilasa, ellas van a empezar la hidrólisis del almidón presente en el alimento que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes ya escucharon que algunas veces, normalmente los nutricionistas, eles falam pra gente, tem que mastigar de 20 a 30 vezes a comida antes de engolir. Não sei se vocês já escutaram isso. Se alguém já falou para vocês ou já devem ter escutado. ¿Por qué hay que masticar bien la comida antes de tragar? Para que esta amilasa, ella pueda hacer la hidrólisis de ese alimento para que se puedan separar los nutrientes que nuestro cuerpo va a absorber. ¿Qué pasa si yo no mastico bien ahí? Eu mastico uma, duas vezes e já engulo. Mi cuerpo no va a absorber los nutrientes 100% necesarios para su nutrición, ¿sí? Entonces la amilasa, ella ya empieza su función en la boca. Dentro de la boca, cuando nosotros cuando masticamos el alimento, ella ya es liberada por las glándulas salivares para poder hacer la separación o la hidrólisis de ese alimento que consumimos. Después, en el intestino, la acción de la amilasa pancreática ella es favorecida por el medio alcalino presente en el duodeno para que esos nutrientes que fueron hidrolizados sean absorbidos por nuestro organismo. La amilasa, entonces,
esta prueba mide la cantidad de amilasa en sangre, en orina o a veces en fluido peritoneal. Entonces la amilasa nosotros podemos medir tanto en sangre, en orina o en un líquido ascítico o líquido peritoneal, ¿sí? Esas son las muestras biológicas que podemos utilizar. Cuando nosotros... ¿Cortó? ¿Qué parte? Bueno, la amilasa entonces nosotros podemos, acá dice que podemos medir tanto en sangre, orina o fluido peritoneal, ¿sí? La amilasa, ¿cuándo nosotros podemos encontrar aumentada este metabolito en la sangre de un paciente? Ella es principal marcador de la pancreatitis aguda, alcanzando los valores más altos entre 24 o 30 horas después que mi paciente empezó con sus primeros signos o síntomas. La amilasa, ella sigue una curvita. Entonces, normalmente la amilasa empieza a aumentar en sangre cuando mi paciente presenta los primeros síntomas después de 2 horas. Después de 2 horas que mi paciente presentó los primeros síntomas de una pancreatitis aguda, esta amilasa empieza a subir e alcança já aquela curva assim que ela faz, alcança o maior pico dela lá em cima, 24 a 30 horas depois que o meu paciente começou com sintomas. Depois de umas 30, 35 horas, essa curva começa a baixar, e nas 48 horas seguintes dos primeiros sintomas, ela desaparece da circulação sanguínea do meu paciente, tá? Entonces, esa es la curvita que sirve. Aumenta después de 2 horas más o menos que empezaron los síntomas, alcanza su pico máximo allá en las 24 horas, depois de mais ou menos 30 horas ela começa a baixar os níveis dela, a declinar e desaparece dentro das 48 horas, tá? En la orina, ella se ve aumentada por un periodo un poco más grande. Se puede ver aumentada de 3 a 5 días. Entonces, en la sangre, ella desaparece más rápido que en la orina, ¿sí? Los valores de referencia son diferentes en la orina, en la sangre y en los líquidos, sea un líquido ascítico o un líquido peritoneal, ¿sí? Los valores de referencia cambian mucho de acuerdo al laboratorio, y los valores de referencia ya vienen en el laudo. Los valores de referencia también cambian con la edad del paciente. Por ejemplo, pacientes con menos de 60 años tienen inferior a 125 unidades por litro de sangre, y pacientes con más de 60 años tienen inferior a 151 unidades por litro de sangre. Entonces, de acuerdo a la edad, al sexo también cambia, y de acuerdo al laboratorio. Los laboratorios siempre sueltan por eso los valores de referencia al lado. Los valores de la orina também são diferentes. Em qual tipo de urina que vocês podem solicitar esa dosagem de amilase? Pueden solicitar en una orina, la primera orina de la mañana, en una orina de 2 horas, o en una orina de 24 horas, o en una orina al acecho. Al acecho é quando o meu paciente junta a orina em qualquer hora do dia. Para cada tipo de muestra de orina, los valores de referencia también cambian y son diferentes, ¿sí? Entonces, eso siempre viene en el laudo, porque cada laboratorio tiene su valor de referencia diferente, ¿ok? ¿Cuándo ustedes van a solicitar esta prueba de la amilasa? La amilasa se puede solicitar si un individuo presenta principalmente signos y síntomas que le van a sugerir a ustedes que él está con una pancreatitis. ¿Cuáles son esos síntomas característicos de una pancreatitis? Principalmente un dolor abdominal intenso, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, ¿sí? El paciente tiene de repente, nosotros llamamos de un dolor súbito. De repente el paciente empieza a sentirse mal, a sentir un dolor muy profundo y agudo en el estómago. Fiebre, pérdida de apetito o náuseas que pueden ir acompañadas de vómitos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están frente a personas con este tipo de síntomas, pueden solicitar el dosaje de una amilasa. Cuando nosotros hablamos del aumento
de una amilasa en sangre, nosotros tenemos un aumento, una hiperamilasemia que puede ser pancreática y que puede ser no pancreática. ¿Por qué la hiperamilasemia puede ser pancreática y no pancreática? Porque esta amilasa no solo está presente en el páncreas, ella está presente en otros órganos también. Pero cuando nosotros tenemos una hiperamilasemia pancreática, normalmente ocurre en lesiones de las células pancreáticas, como la pancreatitis aguda. Cuando hay obstrucción a nivel del conducto pancreático, esta obstrucción puede deberse a cálculos biliares, por ejemplo. La presencia de piedritas en el conducto biliar entonces puede crear una obstrucción y llevar a una hiperamilasemia pancreática. En cualquier caso de abdomen agudo, cuando hay síntomas de abdomen agudo, intervenciones quirúrgicas en regiones que sean próximas al páncreas, eso también puede causar un aumento de esa amilasa en suero. En la insuficiencia renal, en neoplasias del pulmón y ovario, nosotros podemos encontrar lo que llamamos hiperamilasemia no pancreática. Eso quiere decir que yo puedo encontrar una amilasa aumentada, pero no se debe a daño pancreático. Entonces, cuando, por ejemplo, hay algún tipo de cáncer de pulmón, cáncer de ovario, en esos casos, o insuficiencia renal crónica o aguda, yo puedo encontrar el aumento de esta amilasa, pero no me indica una pancreatitis en sí. ¿Cómo yo voy a saber si es o no pancreatitis? La primera cosa muy importante, el histórico de tu paciente, y los signos y síntomas también son importantes, ¿sí? Entonces, viendo el histórico, haciendo una anamnesis del paciente, más la parte del laboratorio, les va a ayudar a ustedes a diagnosticarle a ese paciente si ustedes están frente a una pancreatitis o puede ser otro tipo de patología. Entonces, por eso nosotros tenemos la hiperamilasemia pancreática y la no pancreática. En otras situaciones también, como síndrome de Meigs, que es una síndrome que está asociada a la ascitis, que es el aumento del volumen de la barriga por extravasación de líquido, lesiones de las glándulas salivales o cirugía maxilofacial, personas que, por ejemplo, sufrieron algún tipo de accidente y tuvieron que hacerse algún tipo de cirugía maxilofacial, personas que se retiran las amígdalas, que se retiran las amígdalas, por ejemplo, también tienen valores aumentados de amilasa. La parotiditis bacteriana o la papera también se relaciona con elevación en los niveles de amilasa sérica. Entonces, porque hay obstrucción de los conductos, entonces ella puede verse aumentada en el suero. En consecuencia, entonces, normalmente o casi siempre cuando nosotros tenemos una hiperamilasemia, también tenemos una hiperamilasuria. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de amilasa, cuando normalmente está aumentada en sangre, también se encuentra aumentada en la orina. ¿Por qué ocurre eso? Porque las concentraciones de esta amilasa ella se elimina por vía renal y también puede aumentar su concentración en la orina. Cuando hay un aumento en sangre, entonces también yo puedo encontrar aumento de esa amilasa en la orina, ¿sí? ¿Qué significa un resultado disminuido? Cuando yo tengo una hipoamilasuria o cuando el resultado está disminuido por debajo del valor de referencia. Me puede indicar lesión permanente en las células pancreáticas generadoras de la amilasa. ¿Cuáles son esas células que sintetizan la amilasa? Las células acinares. Entonces, cuando yo tengo lesión permanente o necrosis celular o daño celular de esas células, yo puedo encontrar valores disminuidos porque esa célula no está consiguiendo sintetizar de una forma adecuada. En caso de enfermedades renales o toxemia del embarazo. Entonces, en estos casos puedo yo encontrar valores disminuidos de esta amilasa en sangre, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito sobre la lipasa. La lipasa es la otra enzima bastante importante dentro del perfil pancreático.
Son enzimas que descomponen junto con la bilis, principalmente los triacilgliceroles o los triglicéridos que vienen de la dieta. Entonces, ¿qué es lo que hace la lipasa? Ella descompone este triglicérido en ácidos grasos y glicerol para que el intestino pueda absorber, las células intestinales puedan absorber la grasa que viene de la alimentación. El páncreas es el principal órgano secretor o el principal órgano que sintetiza esta lipasa. También puede encontrarse en la boca y en el estómago, pero en gran porcentaje o en mayor porcentaje esta lipasa, ella se encuentra en el páncreas, ¿sí? Generalmente, ella junto con la amilasa es utilizada porque son marcadores para la pancreatitis aguda. Solamente que nosotros decimos que la lipasa es más sensible y más específica del páncreas. ¿Por qué? Porque ella está más o menos más que en su totalidad o en mayor porcentaje presente en el páncreas. Ya la amilasa nosotros vimos que está presente en otros órganos también, ¿sí? Cuando hay un aumento de esta lipasa en sangre por arriba del valor de referencia, nosotros utilizamos este término que está acá, hiperamilasemia. La hiperamilasemia, entonces, quiere decir el aumento de la lipasa por arriba del valor de referencia en el suero. ¿Cuál es la importancia clínica de estas enzimas? Diagnosticar enfermedades pancreáticas, como la pancreatitis, por ejemplo. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por la alteración del perfil pancreático? Cuando ustedes tienen un perfil pancreático alterado, cuando tienen un laudo alterado, ¿qué les puede indicar eso a ustedes? Principalmente o pancreatitis aguda o pancreatitis crónica, una colecistitis aguda, carcinoma del cabeza de páncreas, úlceras gástricas del estómago duodenal, una apendicitis aguda, un hipertiroidismo o una cetoacidosis diabética. Entonces, depende del síntoma que tu paciente está presentando, vos vas a llegar a un diagnóstico, ¿sí? Enfermedades renales, parotiditis, administración de fármacos. Hay algunos fármacos como los opiáceos que pueden alterar el valor de esta lipasa. Intervenciones quirúrgicas próximas al órgano, enfermedad celíaca, presencia de quistes o pseudoquistes en el páncreas, el alcoholismo, infarto intestinal. El alcoholismo es uno de los principales causadores de la pancreatitis crónica, ¿sí? Nosotros vimos allá en la clase de patograma que había una enzima ya que está relacionada principalmente con el uso crónico del alcohol. ¿Cuál era aquela enzima que ela está relacionada com o uso crônico do álcool? Que vai dar alterada também lá no meu perfil hepático. Vamos ver se alguém já está estudando para a prova ou se... Não cirroses. Eu estou falando do uso abusivo do álcool. Tinha uma enzima lá que é marcador específico. Gama GT? Gama GT. Exatamente, gama GT. Isso quer dizer que se você tem um paciente alcoólatra, você vai encontrar a gama GT alterada, a TGO e a TGP alterada, e aqui no perfil pancreático você vai encontrar amilase e lipase alterada também, principalmente a lipase, tá? Porque o alcoolismo ou quando bebe bastante álcool, a pessoa normalmente não só está causando dano no fígado, mas também no pâncreas. Assim como a gente viu que o fígado fica cheio de gordura lá, tanto por álcool ou por excesso de alimentação com ácidos graxos, aqui também no perfil pancreático, vocês vão ver que o paciente pode apresentar a mesma coisa, tá? Na prática, é normal, por exemplo, a gente ter um paciente que tem tudo alterado. Vocês vão ver que um paciente alcoólatra, por exemplo, ele vai ter um perfil lipídico alterado, um hemograma alterado,
un perfil renal alterado, un hepatograma alterado e um perfil pancreático alterado. Então, em um solo paciente, a gente pode ver várias alterações em todas as análises clínicas que a gente está estudando, tá? Eso se ve bastante en la parte clínica, práctica. La hiperlipacemia. Esta hiperlipacemia, entonces, es el aumento del incremento de la lipasa en la sangre. Cuando hay un incremento, el aumento de esta hiperamilasemia en sangre, normalmente indica una pancreatitis aguda. La lipasa, ella empieza a aumentar en la circulación del paciente más o menos después de 4 a 8 horas que mi paciente empezó con sus primeros síntomas. Y cuando llega ya en las 24 horas, ela tem um pico máximo e depois começa a descer, só que ela normaliza em 7 a 14 dias. Qual é a diferença da amilase? A amilase começa a aumentar depois de quanto tempo? Eu falei para vocês. 2 horas. E quanto tempo ela fica na circulação? Depois que teu paciente começou com sintomas. Só até 48 horas, aí depois ela desaparece. A diferença da lipase é que ela fica por mais tempo na circulação. Por isso que a gente fala que a lipase é uma enzima mais específica para a pancreatitis que a amilasa. La amilasa, ella es sensible porque ella es la primera que va a aumentar. Só que a mais específica é a lipase, porque ela fica por mais dias e ela está em maior quantidade e porcentagem no pâncreas. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Niveles séricos altos no se relacionan con la gravedad de la lesión, solamente su presencia. Entonces, su presencia en esos días por arriba de un valor de referencia es lo que me va a indicar si mi paciente está o no con una pancreatitis, más los síntomas, ¿sí? Los pacientes generalmente presentan elevación de esta lipasa en la pancreatitis por hipertrigliceridemia. O que significa essa palavra aqui que a gente já estudou lá no perfil lipídico? Vamos ver se alguém responde. O que é hipertrigliceridemia? Exatamente. Normalmente, a gente viu lá as dislipidemias, lembram? Tinha hipercolesterolemia e tinha hipertrigliceridemia. Normalmente, essas doenças eram genéticas, né? Quando a gente fala aqui de hipertrigliceridemia, a gente fala naquelas pessoas que têm 800, 900, que têm 1.000, 1.500 de tri. Qual que era o valor de referência do triglicerídeo? Menor a 150. Las personas que tienen entre 600, 700, 1.000, 1.500, a gente chegou a ver 3.000 no laboratório, essas pessoas são as que podem ou as que vão a desencadenar una pancreatitis. La pancreatitis está relacionada con el aumento del triglicérido, ¿sí? Entonces, normalmente la lipasa es la que se ve alterada. Nosotros en esos pacientes, a gente vai ver o perfil lipídico alterado com triglicerídeos de 800 e a gente vai ver uma hiperlipacemia também em su laudo médico. E isso conlleva a desenvolver una pancreatitis. Y los niveles bajos, cuando tenemos una hipolipacemia. Normalmente esta hipolipacemia está asociada a una enfermedad que se llama fibrosis quística o fibrosis cística. Es una enfermedad genética que la persona ya trae consigo. Entonces es caracterizada por la presencia de secreciones de moco en las vías respiratorias y en el tracto digestivo, ¿sí? Normalmente personas que tienen fibrosis cística, nosotros vemos que tienen un valor disminuido de lipasa sérica. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar entonces de la pancreatitis? ¿Cuándo? ¿Sí?
No, no se elimina. Si hay daño pancreático grande, ella se queda en la corriente sanguínea hasta 14 días y después desaparece. Eso te indica que hubo un daño agudo en el páncreas, ¿sí? Por eso por eso nosotros decimos que ella es específica para la pancreatitis. Cuando nosotros hablamos de pancreatitis aguda, esta pancreatitis aguda es el proceso inflamatorio del páncreas, cuando el páncreas se inflama de una forma súbita. O sea que de repente empiezan los signos y síntomas y puede llevar a la muerte. Entonces, la pancreatitis, ela não é uma doença qualquer. Tem pessoas que já começam os sintomas, de repente começam e podem ir a óbito, tá? Principalmente pacientes que já têm algum tipo de patologia de base, como diabetes, por exemplo. Entonces, ella puede ser fatal. ¿Qué pasa en esta pancreatitis aguda? Estas enzimas que son producidas por este páncreas, ellas se activan dentro del páncreas antes de su tiempo y ellas mismas empiezan a dañar, a danificar las propias células del páncreas. Entonces, causando una inflamación y ahí mi paciente va a empezar con sus primeros síntomas, señales y síntomas. Uno de los principales síntomas de la pancreatitis aguda é el dolor súbito, principalmente depois que a pessoa come. Quando tem, por exemplo, uma refeição rica gordura, quando eu como, por exemplo, um churrasco bem suculento, assim, com bastante gordurinha, uma cervejinha, então, normalmente o paciente siente náuseas, ele come tudo e depois de uns 5 minutos já começa a sentir náusea, e às vezes pode ir acompanhada de vômitos, tá? Então, esse é um dos principais sintomas da pancreatitis aguda. Y para que esta pancreatitis aguda sea crónica, ¿qué pasa en la pancreatitis crónica? Si la pancreatitis aguda, ella es grave y se encuentra prolongada y repetidamente mi paciente tiene esos síntomas, esa lesión del páncreas, ella puede ocurrir una lesión permanente y llevar a la condición que nosotros conocemos como crónica, ¿sí? Entonces, dentro de ese páncreas se forma un tejido cicatrizal de tanto que hubo lesión en ese páncreas y ese tejido cicatrizado causa principalmente pérdida de función de las células principales productoras de hormonas de ese páncreas. Mal funcionamiento del órgano puede llevar a problemas digestivos y principalmente causar diabetes. Por que a pancreatite crônica ela está relacionada com diabetes? Vamos ver se alguém... Por quê? Porque ocorre perda da função desse pâncreas, né? Aí as células já não vão conseguir produzir insulina. Que tipo de diabetes que uma paciente vai desenvolver aqui? Insulino Tipo 1? dependente. Qual que é a insulino dependente? Tipo 1. Por que insulino dependente? Porque o próprio corpo ele já não consegue mais produzir insulina, então o paciente vai precisar de doses de insulina para retirar o excesso de glicose do sangue, tá? Por eso, entonces, la pancreatitis crónica está relacionada con la diabetes, principalmente diabetes tipo 1, insulino dependiente. ¿Cuáles son las principales causas para esta cronicidad? La presencia de cálculos de la vesícula biliar y el alcoholismo. El alcoholismo principalmente. Entonces, personas que beben mucho alcohol, normalmente personas alcohólicas desenvuelven una pancreatitis crónica. Acá en la imagen nosotros tenemos entonces una imagen de una pancreatitis aguda, donde podemos ver acá las células inflamadas, hay una inflamación de las células, un poco de edema. Y acá en la pancreatitis crónica lo que nosotros ya vemos es obstrucción del conducto pancreático. Aqui na aguda a gente ainda não tem obstrução do conduto. E essa mancha branca aqui já é perda da função das células. Ocorre morte celular, essa célula ela fica morta e já não consegue exercer a função de sintetizar tanto as enzimas como as hormonas, tá? Entonces, esa es la diferencia. Acá ya hay pérdida
de la función celular y obstrucción del conducto pancreático. Los daños son diferentes. Sí, por fibrosis, de tanto que ela recebe la pancada, e ela vai cicatrizando, mas essa cicatriz causa uma morte celular, tá? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Principalmente entonces dolor abdominal, que es uno de los síntomas más comunes y principalmente después de una alimentación, ¿sí? Pudiendo comenzar de forma súbita y progressivamente é mais forte e mais contínua. Ela começa de repente e vai aumentando essa dor, tá? Normalmente ella comienza en el centro del estómago, en la parte anterior y después va indo para la parte posterior. Aumento del dolor cuando el individuo se acuesta de espaldas y cuando el médico le hace el toque, cuando vocês vão fazer o toque lá, le van a inspeccionar a su paciente, o paciente sente muita dor. Uma das características principais também é a presença de diarreia com eliminação de ácidos graxos. Esta eliminación de grasa en las heces se llama esteatorrea. La esteatorrea es diarrea con presencia de grasa, presencia de gordura en las heces. Normalmente essa diarreia com eliminação de grasas a gente vê na pancreatite crônica, tá? Náuseas y vómitos después de la alimentación y generalmente asociados al dolor. Então, o paciente lá come um alimento rico em lipídios o carbohidratos y comienza a sentir un dolor y puede ir acompañado de náuseas y también de vómitos, ¿sí? Acá entonces vemos en la imagen los síntomas de una pancreatitis aguda, principalmente dolor abdominal, náuseas que pueden ir o no acompañadas de vómito, hinchazo, se queda hinchado principalmente la panza, la parte de la barriga y algunos presentan fiebre. Já na pancreatitis crônica, a gente vê uma diarreia ou uma esteatorreia, que é a presença de diarreia com gordura, e as fezes do paciente é bem amarelo. Viene el color amarillo y con gordura, ¿sí? Vómitos crónicos y pérdida de peso. Entonces, esas son las diferencias de los síntomas en la aguda y en la crónica. La lipasa, entonces, es una enzima altamente específica, ¿sí? Pessoal, vamos fazer um intervalinho, tá? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, prof. ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso. Vou beber um pouquinho de água porque a minha garganta tá seca demais, tá? De 10, 15 minutinhos a gente volta para terminar a aula, tá bom? Certo.